No te voy a contar toda mi vida porque a nadie le importa, y además eso no es lo interesante. Lo que te quiero contar empieza un miércoles a las 7:42 de la mañana en el cuarto de invitados de mi propia casa. Yo ni siquiera sabía que alguien estaba ahí. Me había levantado antes de lo normal porque tenía revisión médica a primera hora en la clínica que está junto al Hospital General. Como Lorena, mi mujer, se había quedado dormida en el salón la noche anterior viendo una serie, no quise hacer ruido. Me vestí en silencio, cogí el cepillo de dientes y fui al baño del pasillo. Pero se me olvidó coger una toalla limpia. Las toallas estaban en el armario empotrado del cuarto de invitados. Nada raro. Fui descalzo, sin hacer ruido. Abrí la puerta del cuarto, así, normal, sin pensar, y lo vi. Había un tío en mi cama. En mi puta casa. Un desconocido. Durmiendo. Estaba medio tapado con la colcha que usábamos solo para visitas, de lado, sin camiseta. No se había despertado por el ruido. Yo me quedé paralizado. No entendía nada. Durante un segundo pensé que podía ser un amigo de nuestro hijo, pero claro, nuestro hijo estaba en el cole y ese tío tenía más barba que yo. Cerré la puerta despacio. No la golpeé, no grité. La cerré como si me hubiera equivocado de habitación en un hotel. Volví al baño, cerré la puerta con llave y me quedé ahí 5 minutos, sentado en la taza sin saber qué hacer. Sentía cómo me latía el corazón en los oídos. Me temblaban las manos. Me miré al espejo y me pregunté si esto era una pesadilla, si me había vuelto loco o si era una broma. Cuando salí del baño, Lorena estaba ya en la cocina, haciendo café, como si nada. Y aquí es donde empieza todo. Yo no dije nada. Ni una palabra. Me acerqué a la cafetera, la miré fijamente y le dije: ¿Quién coño es el tío que está durmiendo en el cuarto de invitados? Lorena ni se giró. Se quedó mirando el café, como si fuera lo más interesante del mundo. Es el primo de Marta, me dijo. Ha tenido un problema en casa y le hemos dejado quedarse esta noche. Le hemos dejado, dijo. Como si yo hubiera estado de acuerdo. Como si yo supiera algo. ¿Marta? ¿La del trabajo? ¿Desde cuándo tu compañera de trabajo tiene un primo que duerme en nuestra casa y yo me entero cuando voy a coger una toalla? Ahí me miró. Solo un segundo. Y bajó la vista. Te lo iba a contar anoche, pero te fuiste a dormir, dijo. No me fui a dormir. Ella se quedó dormida en el sofá. Yo estuve en la cama hasta las 3 sin poder cerrar los ojos. Pero en ese momento, lo entendí todo. No por las palabras, sino por su cara. Esa cara que uno aprende a leer después de 12 años de matrimonio. Mentía. Y no era una mentira pequeña. No pregunté más. Me tragué el café sin azúcar. Me fui a la revisión médica como si nada. Pero por dentro, ya estaba todo roto. Y así empezó la semana más jodida de mi vida. Después de salir de la clínica, no fui directo al trabajo. Tenía la cabeza tan revuelta que no podía concentrarme ni siquiera en conducir con normalidad. Me detuve en una gasolinera a tomar un café solo para sentarme y pensar. Miraba por la ventana mientras daba sorbos al vaso de cartón, sin poder quitarme de la cabeza esa imagen del tipo dormido en mi casa. Lorena me había mentido sin pestañear. Eso fue lo que más me jodió. No fue solo la presencia del tío, fue la naturalidad con la que ella lo explicó, como si yo fuera un huésped más en mi propia casa, como si tuviera que aceptar sin preguntas que un hombre aparezca de la nada y duerma a pocos metros de mi cama. No me cuadraba nada de lo que dijo, ni su tono, ni su forma de evitar el tema, ni mucho menos la excusa del primo de Marta. Ni siquiera había mencionado nunca a un primo de su compañera. Y aunque así fuera, ¿por qué en casa? ¿Por qué sin avisarme?
Volví al coche y respiré hondo antes de arrancar. No sabía muy bien qué iba a hacer, pero sí sabía que necesitaba comprobar algo. En el trabajo avisé que iba a tomarme el día por la revisión médica, que no me encontraba bien. Nadie preguntó más. Me fui directo al centro, al edificio donde trabaja Lorena. Conocía la entrada porque habíamos ido juntos alguna vez cuando hacían cenas navideñas. Aparqué a una manzana, caminé tranquilo y esperé media hora frente a la cafetería de la esquina, donde podía ver perfectamente la puerta principal. A las 10:30 salió ella. Venía sola. Iba con el bolso cruzado, mirando el móvil, como si no tuviera ningún problema en el mundo. Me escondí un poco detrás del toldo de la cafetería. Caminó 2 calles y entró en un bar pequeño, uno de esos que parecen normales, pero que cuando entras te das cuenta de que es un lugar donde la gente va a tener conversaciones que no quiere que nadie escuche. Esperé. Estaba seguro de que no había ido a desayunar. Tenía ese paso rápido que solo usas cuando te vas a encontrar con alguien. A los pocos minutos, lo vi. El mismo tío de esta mañana. El del cuarto de invitados. El primo. Entró al bar sin mirar alrededor, como si ya conociera el lugar, como si lo hiciera a menudo. Fue entonces cuando supe que lo que pensaba era cierto. No era una suposición, no era paranoia. No era un primo, ni una visita improvisada, ni nada parecido. Se estaban viendo, a escondidas, fuera del trabajo, lejos de casa. Era real. No entré. Me quedé fuera. No porque tuviera miedo, sino porque quería saber más. En ese momento no necesitaba una pelea, necesitaba entender. Me fui sin que me vieran, cogí el coche y conduje sin destino. Durante esa hora que estuve dando vueltas por Valencia, pensé en todo lo que podía estar pasando y en cuánto tiempo llevaba ocurriendo sin que yo me diera cuenta. Empecé a recordar cosas que antes había ignorado, esas veces que Lorena decía que tenía que quedarse hasta tarde por trabajo, las duchas a deshora, los silencios cuando yo le preguntaba cómo le había ido el día, el hecho de que ya casi no teníamos sexo, y si lo teníamos, era como si ella no estuviera ahí. Todo encajaba, pero yo no lo había querido ver. Supongo que hay momentos en los que uno prefiere no mirar de frente porque lo que puede encontrar le puede destrozar la vida. Y eso es lo que pasa, que el miedo te hace cerrar los ojos, pero la verdad siempre te encuentra. Volví a casa a la hora de comer. El coche del tipo ya no estaba. Lorena tampoco. Había dejado un mensaje en el grupo familiar con una foto del niño en el cole, como si nada. Como si todo fuera normal. La tranquilidad con la que actuaba era tan insultante que no sabía si admirarla o vomitar. Comí solo, en silencio, y decidí hacer algo que normalmente nunca habría hecho, revisar nuestras cámaras. Instalé un par de cámaras pequeñas hace años cuando unos chavales intentaron forzar la puerta del trastero. Una apuntaba al recibidor y otra al pasillo. Nunca las había mirado porque no había pasado nada. Encendí el monitor conectado en la parte de abajo del armario del salón. Las grabaciones se guardaban en una tarjeta que sobrescribía cada semana. Busqué la noche anterior. Y ahí estaba. A las 2:20 de la mañana, ella entraba en casa con él. No dijo ni una palabra, ni siquiera miró hacia la cámara. El tipo llevaba una mochila. Ella lo condujo directo al cuarto de invitados. No hubo beso ni caricias en el pasillo, no se tocaron, pero tampoco hizo falta. Había algo en la forma en la que se movían que lo dejaba claro, estaban acostumbrados. No era la primera vez. No grabé nada, no hice capturas. Solo lo vi. Y con eso bastó. Cerré el monitor y me quedé sentado en el sofá, con los codos sobre las rodillas, mirando al suelo. No lloré, no grité. Solo respiré lento, intentando no romperme por dentro.
Mi mujer me había traído a su amante a casa, mientras yo dormía a 10 metros. Y no solo eso, me había mentido a la cara por la mañana y luego se había ido con él a tomarse un café como si fueran dos adolescentes jugando a los secretos. Esa noche no dormí. Ella llegó pasadas las 9. Cenamos los tres juntos. El niño hablaba de un dibujo que había hecho en clase. Yo asentía, respondía lo justo. Ella hacía como si nada. Me miraba como siempre, con esa calma que ya no sabía si era indiferencia o simplemente costumbre. Me costó no levantarme y decirle todo en la cara. Pero no lo hice. No porque no tuviera ganas, sino porque decidí que si ella iba a jugar con mentiras, yo también podía hacerlo. Iba a observar, a reunir pruebas, a tener cada detalle atado antes de decir una sola palabra. Porque si algo tenía claro es que no iba a permitir que me hiciera pasar por loco cuando llegara el momento. Iba a saber exactamente quién era ese tío, desde cuándo, cómo se conocieron, cuántas veces habían estado juntos, y sobre todo, qué pensaba hacer ella después. Lo que no sabía todavía era que iba a descubrir cosas mucho peores. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio, tensión y vigilancia constante. Yo actuaba exactamente como antes para no levantar sospechas, y Lorena también parecía tranquila, como si el equilibrio en casa fuera el de siempre. Pero yo sabía la verdad, y eso hacía que cada minuto con ella fuera incómodo, como si estuviera compartiendo mesa con alguien que me hubiese robado algo muy valioso y encima me sonriera como si nada. No quise confrontarla demasiado rápido porque entendí que si lo hacía sin tener cada pieza de información, ella podría darme la vuelta, decir que estaba exagerando, que estaba cansada, que necesitaba espacio, o incluso inventarse cualquier excusa que me hiciera quedar como el marido paranoico que imagina cosas. No iba a permitirlo. Así que empecé a observar de verdad. A escuchar cómo hablaba, cuánto tardaba en contestar a los mensajes, a qué hora se duchaba, con qué ropa salía a trabajar y a qué hora volvía exactamente. Me di cuenta de que muchas veces apagaba el móvil cuando llegaba a casa, lo cual en otro momento no me habría parecido raro, pero ahora sí lo era, porque antes jamás lo hacía. Me pregunté cuántas cosas había ignorado durante meses por pura confianza. El viernes por la tarde empezó a caer todo más claro. La recogí del trabajo porque mi coche estaba en el taller y mientras la esperaba fuera de la clínica vi algo que me dejó frío por dentro. Una compañera suya salió antes que ella y me reconoció. Se acercó a saludarme, con naturalidad, y soltó una frase que me hizo comprender que yo era el último en enterarme de muchas cosas. Me dijo que esperaba que Lorena pudiera descansar este fin de semana porque había tenido una semana movida. Después añadió con una sonrisa que esperaba que su invitado ya estuviera mejor y pudiera marcharse pronto. Yo fingí no saber de qué hablaba y ella lo notó porque enseguida se corrigió, cambió de tema y se despidió rápido. Ese silencio repentino me lo dijo todo. Ella sabía algo. Probablemente todos sabían algo. Yo era el tonto. Cuando Lorena salió del trabajo no dije nada sobre eso, la acompañé hasta casa y cenamos como si fuera una noche cualquiera, pero yo ya no podía aguantar mucho más. Quería saber exactamente qué papel tenía ese hombre, si todos lo conocían, si era algo público o si ella había organizado esa mentira solo para mí. Durante la noche no dormí casi nada. Y cuando amaneció decidí que ya no iba a esperar más. Esa mañana, en lugar de ir a trabajar, fui a la clínica donde ella trabaja, pero no entré por la puerta principal. Di la vuelta por la calle de atrás y esperé cerca de la puerta de emergencias que usan los empleados para fumar, entrar rápido o evitar pacientes. No tardó en salir el tipo. Lo vi desde lejos. Esta vez iba arreglado, con camisa planchada, peinado, sin señales de haber pasado mala noche en ningún cuarto de invitados. Se apoyó junto a la puerta con un café en mano y sacó el móvil. Poco después apareció ella. Lo saludó sin tocarlo, pero no parecían dos simples conocidos.
Había algo en la forma de estar juntos que se nota aunque intenten disimular. Y entonces escuché su voz, lo suficiente como para entender que ese hombre no era un invitado casual. Ella dijo, claramente, que no estaba bien llevándolo a casa, que la situación era peligrosa si yo empezaba a sospechar. Él le contestó tranquilo, diciendo que no tenía miedo, que si había que contar algo, se contaba. Así, sin más. Como si yo fuera un obstáculo y nada más. Ese momento lo cambió todo porque ya no fue una sospecha, ya no fue una hipótesis, fue la confirmación. No eran tonterías aisladas ni encuentros puntuales. Era algo serio. Estaban haciendo planes. Estaban hablando de mí como si fuera una molestia, como si fuera cuestión de tiempo que me apartaran. Esa mañana decidí que la confrontaría, pero no desde el enfado ciego, sino desde el control. No quería gritar, no quería pegar un portazo ni hacer drama. Quería verla mentirme otra vez, mirarme a los ojos y elegir la mentira. Y entonces desmontarle todo sin prisa. Cuando volví a casa, abrí el armario del cuarto de invitados. No había nada de ese hombre, pero sí encontré una cosa que me dio una pista, una caja de cerillas que no era de ningún bar de Valencia, con el nombre de un local de playa en Castellón. Un sitio donde nosotros jamás habíamos ido juntos. La dejé en su sitio para que no notara nada. Por la tarde, cuando ella volvió a casa, le pregunté si tenía planes para el fin de semana. Me dijo que no, que solo quería descansar, que estaba cansada del trabajo. Me miró esperando quizá una respuesta afectuosa, pero yo la miré en silencio, sin decir nada. Se puso algo incómoda, como si no supiera por qué la observaba. Bajó la mirada y cambió de tema. Yo entendí que ya no le salía natural ni mentir. Al día siguiente tomé una decisión. No iba a gastar energía en discutir ni justificarme. No iba a pedir explicaciones. Iba a empezar a actuar. Y lo primero que hice fue ir a Castellón. Cogí el coche el domingo por la mañana. Tenía esa caja de cerillas fotografiada en el móvil y busqué el local. Lo encontré. No era un sitio romántico ni un bar normal, era un lugar para estar con alguien sin llamar la atención, apartados, con música baja. Y entendí que probablemente ellos habían ido allí más de una vez. Hablé con uno de los camareros porque me hice pasar por alguien que había olvidado el móvil allí la semana pasada. Y sin decirle nada más, me dijo que últimamente habían venido varias parejas con cara de estar escondiéndose. Cuando le enseñé la foto del hombre, no dudó mucho. Se le quedó mirando unos segundos y dijo que lo había visto al menos 2 veces con una mujer de pelo castaño. No me preguntó nada más. Yo tampoco. Volví a Valencia con la cabeza en ebullición. No hacía falta encontrar fotos, no necesitaba grabaciones. Lo que vi en la calle detrás de la clínica y lo que me dijeron en ese bar bastaba. Ya no había duda. Solo quedaba saber cómo iba a afrontar esta situación y en qué momento exacto lo haría. En el coche planeé todo con calma. Ya no quería una conversación larga ni preguntas abiertas. Solo necesitaba que ella me confirmara que me había mentido plenamente. Y cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. Esa noche, mientras los 3 cenábamos, le solté una frase que la dejó helada. Le dije que quizá dentro de poco nos vendría bien hacer un viaje a Castellón, que había visto un bar interesante por allí. La miré lentamente mientras decía la ciudad. Se quedó unos segundos quieta, con el tenedor en el aire. No supo qué decir. Su mirada fue la respuesta que necesitaba. Estaba lista la siguiente fase. Y ya no tenía miedo. La mañana del lunes amaneció más silenciosa que de costumbre. Yo me levanté temprano, preparé el café y me senté en la mesa del comedor. No estaba nervioso, ni inquieto, ni tampoco calmado. Era como si me hubiese quitado algo de encima, como si ya no esperara ningún milagro.
Sabía lo que había visto, sabía lo que había descubierto y sabía que el momento de la verdad tenía que llegar porque si no lo enfrentaba ahora, acabaría viviendo como un invitado en mi propia casa. Lorena apareció en la puerta del comedor con cara de sueño, se sentó a mi lado y me preguntó por qué estaba tan despierto. Le contesté con un tono neutro que simplemente había pensado en cambiar un par de cosas y que quizás era hora de hablar en serio, sin rodeos, como dos adultos. Ella se quedó mirando el café sin saber qué responder, como si la palabra hablar le generara más inquietud que cualquier otra cosa. Yo dejé que el silencio ocupara su lugar y no dije nada más hasta que ella me preguntó directamente qué estaba pasando. Entonces lo solté, claro y directo, sin usar términos dramáticos, sin temblar la voz. Le dije que sabía quién era el hombre del cuarto de invitados, que también sabía que no era ningún primo y que sabía que lo había visto fuera de la clínica, detrás, donde los empleados fuman. No me interrumpió, no se levantó indignada, no se puso a gritar, simplemente se quedó quieta, con los ojos fijos en mi cara, y después respiró muy despacio como si estuviera eligiendo las palabras. Cuando habló, lo hizo con una tranquilidad extraña, como si hubiera ensayado la respuesta. Me dijo que yo estaba exagerando, que era un buen chico, que estaba pasando una mala temporada y que había dormido una noche en casa como favor. En vez de seguirle el juego, dije su nombre y el lugar donde lo vi. Ella se puso rígida cuando mencioné Castellón, y entonces lo supe, ya no había vuelta atrás. Ese fue el primer golpe directo. Sus pupilas se movieron rápido y luego me soltó que no tenía derecho a espiarla ni a invadir su espacio. Esa frase fue la confirmación definitiva porque quien no tiene nada que ocultar no busca argumentos legales para no responder. En ese momento decidí no actuar con rabia, porque la rabia es un problema, pero la claridad es una herramienta. Me levanté, fui al cuarto de invitados y regresé con la caja de cerillas. La puse delante de ella sin decir nada. Me miró la caja, y ya no supo cómo esconderse. Al principio intentó decir que la encontró por casualidad, luego que era de una compañera, luego que no sabía ni de dónde venía. Cuando la vi divagar como si buscara una puerta de salida, entendí que llevaba mucho tiempo viviendo con dos vidas paralelas. No la insulté ni le grité, no quería eso, solo quería que dejara de mentir. Le pedí que me dijera cuánto tiempo llevaba con él, cuántas veces había estado en esa casa, y sobre todo, cuando había decidido que yo ya no formaba parte de sus planes. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de haber sido descubierta. Intentó acercarse para tocarme la mano, pero yo la aparté. Le dije que no necesitaba cariño, que solo necesitaba la verdad. No la obtuve. Al menos no toda. Reconoció que sí, que lo conocía desde hacía meses, que se veían alguna vez fuera del trabajo, pero que no era lo que yo pensaba. Me dijo que nunca me había sido infiel de verdad, que todo había sido una confusión, que el chico estaba pasando por una situación complicada y que ella solo intentaba ayudar. Esa versión era casi insultante, así que le respondí que no hacía falta que inventara más, que había visto suficiente como para saber lo esencial. Entonces fue cuando perdió los papeles. Se levantó y empezó a defenderlo. Dijo que él la escuchaba, que la entendía, que no la juzgaba, que le hacía sentirse viva. Esa frase exacta, me hace sentir viva, fue como una patada en el estómago, no por el contenido, sino por la facilidad con la que habló de mí como si yo fuese un mueble. Yo la escuché sin interrumpirla, observando cada palabra, cada gesto, porque ese momento era decisivo. No quería que ella pensara que me había hundido. Quería que supiera que yo estaba procesando su confesión con calma, sin necesidad de levantar la voz ni tirar un plato. No lo hice por dignidad, lo hice porque ya no veía un futuro con ella, pero tampoco pensaba salir de esa casa como un derrotado. Le dije que ya no hacía falta esconder nada. Que era libre de irse con él, que si le hacía sentir tan viva,
podía irse con su maleta, sus planes y sus mentiras. Me miró sorprendida porque creo que esperaba otro tipo de reacción, quizá gritos o lágrimas, pero no un cambio de actitud tan firme. Me respondió que las cosas no eran tan simples, que todo era más complejo de lo que yo creía y que no quería acabar la conversación así. Yo le contesté que la conversación ya estaba terminada porque ella la había dado por terminada el día que empezó a ver a otro hombre en secreto. Después le dije algo que no esperaba, que no iba a irme de la casa. Ella se quedó inmóvil, como si no entendiera. Le expliqué que el piso no era solo suyo, que nuestro hijo estaba ahí, que yo no pensaba desaparecer para facilitarle la aventura. Me atreví a decirle algo que llevaba días pensando, que quería que sintiera lo que yo había sentido cuando abrí esa puerta del cuarto de invitados. Quiero que sepa lo que es estar dentro de tu propia vida pero con la sensación de no pertenecer a ella. Quiero que note el peso del silencio cuando alguien sabe la verdad y tú no sabes cómo justificarla. Ella se fue al dormitorio y cerró la puerta. No lloró fuerte, no hubo golpe de puerta, solo un silencio denso. Poco después salió, se acercó a la mesa y me pidió que al menos la dejara explicarse. Le contesté que sí, pero que antes tenía que decir una sola frase completa: te he engañado. No lo hizo. Intentó usar otras palabras, justificarse, decir que había estado confundida emocionalmente, que yo era buena persona pero que ella se sentía desconectada desde hacía tiempo, que se había sentido sola y perdida, que todo había empezado por culpa del estrés y del cansancio. Yo la escuché hasta el final y cuando terminó le dije que había entendido cada palabra, pero que no iba a perdonar que me mintiera mientras dormía con otro en el cuarto de al lado. Ella intentó tocarme otra vez, pero ya no me nacía mover ni un dedo para responder. Después dijo algo que me pareció increíblemente cobarde: no quiero perder lo que tenemos, pero tampoco quiero renunciar a lo que he descubierto en este tiempo. Esa frase resumía toda la situación. Quería todo y no quería pagar ningún precio. Quería ser esposa respetada y amante secreta al mismo tiempo. Y ese momento fue el que selló mi decisión. Ya no iba a intentar salvar nada. No iba a suplicar ni a negociar. Le respondí que entonces debía prepararse para perderlo todo, porque quien juega con dos vidas al final se queda sin ninguna. Esa noche dormí en el sofá. Ella en nuestra cama. No hubo discusiones más tarde, no hubo disculpas. Solo un pasillo largo entre los dos. Pero yo no estaba hundido. Estaba preparando el siguiente paso. Y te aseguro que no iba a ser pequeño. Al día siguiente me desperté antes de que sonara la alarma, no porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque ya no podía seguir acostado en el sofá sabiendo que al otro lado del pasillo dormía una mujer que me había traicionado dentro de la misma casa. Me duché en silencio, me vestí como si fuera un día normal de trabajo y salí sin dejar notas, sin decir nada. Pero no fui a trabajar. Me fui a ver a mi primo Álvaro, el único al que podía contarle algo así sin que se le escapara o sin que me soltase uno de esos discursos de manual sobre el perdón o la vida en pareja. Cuando le conté todo, no me preguntó si estaba seguro ni si lo había malinterpretado, me preguntó directamente qué pensaba hacer. Le dije que no sabía si lo que tenía en mente era lo correcto, pero sí sabía que no podía quedarme quieto esperando a que ella decidiera entre seguir con su amante o volver a fingir que todo estaba bien conmigo. Me ofreció ayuda sin poner condiciones. Le dije que lo único que necesitaba era tiempo y discreción. Durante esa misma tarde empecé a hacer movimientos. Lo primero fue ir al banco a revisar toda la información de nuestras cuentas conjuntas. Me aseguré de que no hubiese movimientos extraños, y al ver que todo estaba en orden, pedí abrir una nueva cuenta a mi nombre, sin notificaciones compartidas. En esa cuenta transferí la mitad del dinero del ahorro familiar, lo justo, ni un euro más. Lo hice legalmente y con justificantes. Al salir del banco, llamé a un abogado que me había recomendado un compañero del trabajo tiempo atrás para un tema de herencias.
Me atendió rápido y le expliqué el motivo sin rodeos. Le conté que mi mujer había estado viendo a otro hombre, que lo había traído a casa y que lo tenía todo documentado. Le pregunté qué podía hacer si decidía separarme pero sin abandonar el piso. Me explicó mis derechos, me dio una lista de documentos que podía ir preparando y me aseguró que tener pruebas, aunque fueran indirectas, ayudaría a equilibrar la balanza si llegábamos a una disputa seria. Le pedí que redactara una carta formal avisando que estábamos en proceso de separación de hecho, sin necesidad de presentarla aún. Quería tener la lista, firmada por mí, para poder usarla cuando llegara el momento. Esa noche volví a casa con una tranquilidad que me sorprendió. Lorena estaba preparando la cena y el niño estaba haciendo deberes en su cuarto. Me preguntó si quería comer algo y le dije que no. Me ofreció sentarnos a hablar más tarde y le dije que sí, pero que antes necesitaba que aclarara algo. Le pregunté si todavía seguía viendo al otro. Ella bajó la mirada y dijo que no, que había cortado todo, que no quería destruir nuestra familia. Le pregunté cuándo fue la última vez que lo vio y me dijo que 2 días atrás. Le recordé que 2 días atrás dormía en nuestra casa. No respondió. Le pregunté si había pensado decírmelo por su cuenta o si pensaba seguir fingiendo. Me dijo que necesitaba tiempo para asimilar todo y que había sido un error, que se había dejado llevar por un momento de debilidad. Le dije que ese momento de debilidad había sido planeado, repetido y escondido, así que no lo llamara error, porque eso era una elección. Le pregunté si había terminado con él por voluntad o por miedo a que yo la descubriera. No respondió. Le dije que no necesitaba una confesión, que no iba a agravarla ni a humillarla, que simplemente quería tener las cosas claras porque yo no era estúpido y no pensaba hacer el papel del marido que se queda mientras su mujer sigue decidiendo si vale la pena perder al amante. Me pidió otra oportunidad, me dijo que no quería separarse, que lo que habíamos construido era importante. Yo le respondí que si realmente pensaba eso, tendría que demostrarlo con acciones, no con frases. Le dije que a partir de ese momento, íbamos a llevar vidas separadas aunque estuviéramos bajo el mismo techo, y que todo lo relacionado con el niño seguiría como hasta ahora, pero que entre nosotros ya no había confianza, y sin confianza no hay pareja. Pasaron 3 días sin hablar más que lo básico. El niño notó algo, pero no dijo nada. Ella intentaba actuar normal, pero yo ya no estaba interesado en salvar nada. Estaba centrado en dejar todo preparado. Contacté con una amiga que trabaja en recursos humanos y le pedí que investigara discretamente si Lorena había tenido alguna queja interna o si su amante también trabajaba allí. Me confirmó que el tipo no era nuevo, llevaba tiempo allí, y que según rumores internos, más de uno había notado que ella y él pasaban demasiado tiempo juntos fuera del horario habitual. Me pidió discreción, y se la prometí. Esa información me ayudó a entender que no era algo reciente ni casual. Era algo que venía de lejos, probablemente mucho antes de que yo lo notara. El sábado por la tarde fue cuando decidí dar el siguiente paso. Esperé a que ella saliera a hacer la compra y entré en su portátil. Tenía la contraseña guardada porque ella misma me la había dado hace años. No busqué fotos ni mensajes, solo quería confirmar si había algo concreto que probara lo que yo ya sabía. Y lo encontré. En su correo había un intercambio de mensajes con el tipo, no de amor ni sexo, sino de planificación. Quedadas, fechas, detalles. Reservas. Entre ellas, una reserva hecha hace una semana para una casa rural fuera de Valencia. El nombre de ella estaba como responsable de la reserva. No había mención directa al otro hombre, pero conociendo todo lo anterior, estaba claro. Hice una captura y la guardé. No necesitaba más. Esa misma noche, cuando volvió, le mostré la captura sin decir nada. Ella la miró, la reconoció y dijo que era un viaje cancelado. No la contradije. Solo le dije que no se preocupara,
que no iba a impedirle salir, ni controlar con quién se veía. Pero que tampoco iba a quedarme esperando a que lo solucionara todo mientras yo vivía como un idiota. Le dije que a partir del lunes, yo iba a consultar con el abogado si podíamos hacer una separación legal y definir horarios, custodias y reparto de bienes sin tener que llegar a juicio. Me escuchó con la cara blanca. Me preguntó si ya no sentía nada. Le dije que lo que sentía ahora ya no se llamaba amor. Y si alguna vez lo fue, ya no me servía. Esa noche fue la primera en que ella no durmió en la habitación. Se quedó en el sofá, en silencio. No porque yo se lo pidiera, sino porque creo que finalmente entendió que no era una rabieta ni una amenaza. Era una decisión. La semana siguiente comenzó con una calma artificial, como si ambos supiéramos que el final estaba cerca pero estuviéramos esperando a que uno diera el primer paso para admitirlo en voz alta. Yo seguí con mi rutina habitual, me levantaba temprano, preparaba el desayuno para el niño, lo llevaba al colegio y luego me iba a trabajar. Ella también mantenía sus horarios, salía a la misma hora, regresaba igual, pero ya no intentaba forzar conversaciones ni justificar nada. Había un acuerdo silencioso entre nosotros de no fingir, de no simular lo que no existía. Yo ya había hablado con el abogado y tenía en mi correo el borrador del acuerdo de separación. No era nada extremo ni vengativo, era justo, bien estructurado y equilibrado. Lo que quería no era castigarla, sino cerrar esa etapa con la mínima cantidad de basura posible. El daño estaba hecho y no había marcha atrás, pero tampoco tenía sentido arrastrar a nuestro hijo o al entorno por algo que se podía resolver sin escándalos. La noche del jueves fue cuando decidí sentarme con ella para hablarlo todo por última vez, sin interrupciones, sin testigos, sin mentiras. Esperé a que el niño se durmiera, fui al salón y le pedí que me acompañara a la cocina, donde ya tenía los papeles listos y un par de cafés preparados. Se sentó frente a mí sin decir palabra, con una expresión que no supe interpretar del todo. Le pasé el documento, le pedí que lo leyera sin prisa y que si algo le parecía injusto, podíamos discutirlo con calma, pero que ya no iba a cambiar de opinión. Ella tomó el papel, lo leyó entero, y cuando terminó, no lo dejó sobre la mesa, se lo quedó entre las manos como si necesitara seguir tocándolo para creer que era real. Me preguntó si estaba seguro de todo, si no quería intentarlo de nuevo, por el niño, por los años, por todo lo vivido. Le respondí que había pensado en todo eso y que precisamente por eso no iba a seguir. Que a veces la única forma de cuidar lo que uno tiene es sabiendo soltarlo cuando ya no sirve, cuando se ha podrido y no se puede salvar. Me miró fijamente, y por primera vez en semanas, no trató de justificarse. Me dijo que sabía que lo había arruinado todo, que no tenía defensa posible, que lo que había hecho era imperdonable, pero que nunca pensó que llegaría el día en que yo ya no quisiera saber nada más. Me preguntó si no me dolía estar terminando así, sin una pelea, sin una reconciliación, sin una escena fuerte como en las películas. Le respondí que claro que dolía, pero que había cosas que dolían más, como ver cómo te traicionan en tu propia casa, escuchar mentiras repetidas con calma, o darte cuenta de que has estado compartiendo cama con alguien que pensaba en otro. Le dije que lo que más dolía era haber confiado tanto y haber estado tan equivocado, haber defendido una relación que ya estaba rota mientras ella construía otra a escondidas. Ella no respondió, solo asintió y bajó la mirada. Después me preguntó qué iba a decirle al niño. Le dije que no lo sabía todavía, pero que cuando llegara el momento, lo haríamos juntos, sin reproches, sin usarlo como escudo, porque él no tenía culpa de nada. Le recordé que seguiríamos siendo padres y que eso no iba a cambiar. Me dijo que lo entendía, que no pensaba usar a nuestro hijo como excusa para nada, que aceptaba las condiciones del documento y que lo firmaría. Esa respuesta, aunque correcta, no me dio ninguna paz. No me hizo sentir ganador, ni me alivió. Era simplemente la última línea de una historia que ya no quería leer.
Durante los días siguientes, ella empezó a mover sus cosas lentamente. No hubo cajas en el salón ni discusiones por objetos. Yo le dejé claro desde el principio que no me interesaba retener nada que no me correspondiera. Quería cerrar todo de la manera más limpia posible. Cuando se fue definitivamente, no me dejó una nota, ni me dio un abrazo, ni un mensaje especial. Cerró la puerta, y fue eso. Esa noche dormí en mi cama por primera vez en semanas. No dormí bien, pero no por tristeza, sino porque la mente estaba tan activa que no me daba tregua. Me pasé horas repasando cada conversación, cada escena, cada detalle que ahora veía con otros ojos. No lloré, no rompí nada, no me desmoroné. Solo me quedé ahí, mirando el techo, entendiendo que había vuelto a empezar, aunque no lo hubiera pedido. Los días siguientes fueron extraños. Volver a tener silencio en casa, no escuchar sus pasos ni su voz, fue raro, pero también fue una especie de descanso. No tener que fingir, no tener que medir cada palabra, no tener que convivir con una mentira. Empecé a salir más, a ver a mi primo Álvaro, a pasar más tiempo con mi hijo, a poner música en casa sin pensar si a alguien le molestaba. Me concentré en el trabajo, volví al gimnasio, organicé mis horarios. Poco a poco, el vacío dejó de doler y se convirtió en espacio útil. No me obsesioné con saber si ella seguía viendo al otro. No la bloqueé, pero tampoco le escribí. Nos cruzábamos los mensajes necesarios por el niño, intercambios breves, fríos, sin emociones. Ella no intentó volver a acercarse, y yo no le dejé ni una grieta abierta. Un mes después de que se fue, me llamó una noche para decirme que el niño le había preguntado por qué ya no dormíamos juntos. Le dije que era momento de decirle algo, no todo, pero sí lo justo. Quedamos en hablar con él el fin de semana. Cuando llegó el sábado, nos sentamos los tres en el salón, le explicamos que mamá y papá ya no iban a vivir juntos, que seguíamos queriéndolo igual, que nada cambiaría en cuanto a su vida diaria. Él no preguntó mucho. Aceptó la noticia con esa mezcla de inocencia y resignación que tienen los niños cuando intuyen que algo ha pasado pero no saben exactamente qué. Nos abrazó a los dos y se fue a jugar a su cuarto. Cuando se fue, ella se quedó sentada unos minutos más y me dijo que agradecía que lo hubiéramos hecho así. Yo no dije nada. Pasaron semanas y luego meses. Firmamos oficialmente la separación, dividimos todo de forma clara, sin discusiones. Ella encontró un piso cerca del colegio y empezaron los días de visitas alternas. Yo me mantuve ocupado, concentrado, sin entrar en círculos de arrepentimiento. No busqué revancha emocional, no me metí en aventuras vacías. Solo me dediqué a reconstruirme desde el silencio, desde la rutina. Entendí muchas cosas en ese proceso, no solo sobre ella, sino sobre mí. Aprendí que uno puede amar con todas sus fuerzas y aún así no ser suficiente si la otra persona no está en el mismo nivel. Aprendí que el amor no compensa la falta de respeto ni la traición. Aprendí que perdonar es posible, pero que perdonar no significa quedarte. Hoy, meses después, puedo decir que no la odio. Tampoco la extraño. Siento lástima por cómo lo arruinó todo sin pensar en las consecuencias. Me hubiera gustado que el final fuera otro, pero al menos no me rendí cuando más me costaba. No me quebré cuando era más fácil dejar pasar todo. Me sostuve, tomé decisiones, y ahora vivo con la tranquilidad de no haberme traicionado a mí mismo. Y eso, créeme, vale más que cualquier reconciliación.